nos muestra estas acciones que hace nuestro Dios, estos momentos en los que Él se presenta. Y como vemos, pues en esta temporada se inició con el Domingo de la Trinidad, donde vimos el final del Evangelio de Mateo. Ahorita nuestra hermana leyó algo del Evangelio de Mateo, y como lo vemos ahí, vamos a Mateo 28, 19. Pero la escritura principal que vamos a ver es Mateo 9, 35 y 10, 8, ¿sí? Que es lo principal. Pero en esta escritura que les doy, ¿qué nos dice en Mateo 28, 19? No sé si la recuerden, es la gran comisión. Nos dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos llama, nuestro Padre Celestial nos llama a ser discípulos, así como Él les llamó a sus discípulos, así como Jesús habló con sus discípulos y los llamó para que vayan y prediquen y vayan y lleven las buenas nuevas, así nos está llamando a nosotros. Entonces, como vemos ahí, en esa parte, vemos, ¿dónde está? Ok. Vemos que nos está llamando a la acción, nos está llamando a no solamente aprender, no solamente conocer más, sino a la acción. ¿Ok? Como en Mateo 9:13 también nos dice, pero, ¿dónde dice? Aquí está, espérame. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores. Nos está llamando directamente a nosotros, nos está llamando a la acción, nos está llamando a que llevemos esa palabra, a que llevemos esa bendición, así como nosotros probamos esas bendiciones o eso que Él nos da, el amor que tiene por nosotros, que nosotros ya lo conocemos, que nosotros ya lo experimentamos, pero muchas personas no lo conocen. Entonces, en el Evangelio de Mateo nos menciona la primera escritura que nos leyó ahorita, que decía Mateo 9:35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice que recorría pueblos, aldeas, o sea, gran parte de pueblos. No iba específicamente a un lugar y decía, solamente aquí voy a predicar, solamente aquí voy a enseñar, solamente aquí voy a llevar las buenas nuevas. No, iba a todos, ¿sí? No había un lugar en específico. Entonces, eso es importante, porque hay que vivir, hay que buscar vivir alineados con Jesús, poner la vista en Jesús. Y si lo vemos en el Evangelio de Juan, nos muestra quién es Jesús. Y como lo dice ahí las Escrituras, que le preguntan a Jesús, muéstranos quién es el Padre. Y le dice, ¿qué le dice? Pues tanto tiempo he estado contigo que no te has dado cuenta. Y en realidad ahí vemos quién es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces veamos cómo Mateo elige comenzar en esta lección, que es en esta parte donde lo vimos. Comienza que Jesús, lo que Jesús hizo en su ministerio. En esa parte pues, nos muestra que, y hay muchas cosas más que vamos a ir viendo, donde nos va demostrando qué fue haciendo, qué es lo que nos dice, que sigamos sus pisadas, que vayamos no solamente a un lugar, sino a todos, a todo aquel que lo necesite.
Entonces, debemos de recordar quién es Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Y si queremos obtener el significado que Mateo nos dice sobre la actividad de Jesús, entonces, aquí nos muestra, vamos a la otra escritura que nos muestra, Santiago 1:17 nos dice: el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Qué nos dice aquí? Que Él no cambia. Él no cambia, Él demuestra su carácter. Él demuestra el corazón de Dios, ¿sí? Él está demostrando que todas las acciones y su ser, podemos saber que lo que Dios hace fluye de quién es Él, ¿sí? Entonces aquí Jesús también en esos pasajes nos muestra que sabemos que nosotros somos criaturas pecaminosas, y lo que significa que hay mucha, a veces, distorsión o ruptura en lo que pensamos y en lo que decimos, porque a veces no hacemos lo que pensamos o lo que decimos, no hay una conexión con todo. Entonces sabemos que debemos estar guiados por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta primera parte. Hay 3 cosas que vale la pena considerar en las revelaciones que nos da, revelaciones de quién es Dios para con nosotros, ¿sí? Que nos da aquí Mateo. Entonces nos dice en Romanos 5, 8. ¿Sí? Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice que Él demuestra su amor, ¿sí? Y murió por nosotros, aunque seamos pecadores. Entonces, vemos primero que Jesús recorrió todas las ciudades, todas las aldeas, ¿sí? Que no solamente iba a un grupo en específico, que Él iba, predicaba y hacía buenas obras. Entonces, aquí nos dice que en esta primera parte nos dice que Dios no es un Dios estático. ¿Qué quiere decir? Como en varias culturas, ¿qué es lo que hacen en varias culturas que tienen otros dioses? Pues ponen un templo, ponen una imagen, una estatua. Dios no es un Dios estático donde solamente está en un lugar, sino es omnipresente, ¿sí? Es lo que nos dice. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no realizó primero un estudio de ciudades. Él no se puso a analizar y decir, bueno, voy a ir a esta ciudad porque pues no está tan peligrosa, o no está tan lejos, o está más cerquita, o no hay mucha gente, o hay poquita gente. No se puso a analizar, ¿sí? Ni los peligros, ni con quién iba, ni cuánto distancia iba a recorrer, ni si tenía alimento. No sé si recuerden, en cada escritura decía que no se veía específicamente, pero en algunas dice que sí comían y bebían. Hasta en la alimentación de los 5,000 no tenían que comer y Dios se les proveyó. Entonces él no se puso a analizar toda esa parte donde iba con ciertos grupos, ¿no? Entonces sabemos que la gran comisión de Jesús,
de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones es muy similar a lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y no solamente le dice a sus discípulos, sino es también para nosotros, porque nosotros conocemos de su gracia, conocemos de su amor, y nos lleva a participar en esa gran comisión. Entonces, como discípulos podemos seguirlo a todas las ciudades, a todas las aldeas, ¿sí? Y Él no nos va a dejar solos, Él nos va a guiar. Ahora, como segunda parte, ¿qué nos dice? Jesús estaba enseñando y predicando el evangelio del reino. En esa misma escritura nos dice, no solamente fue y les ayudó, sino también enseñaba, predicaba el evangelio, daba a conocer las buenas nuevas, daba a conocer el evangelio, que había una vida eterna, que no solamente había solamente una vida, que había más allá, que había una vida con Él. Entonces, como lo vemos en esta parte, esto nos muestra a Dios cómo Él viene a nosotros, así como vino a nosotros y se presentó en nuestra vida, porque como dicen, pues nosotros estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque creemos en nuestro Padre Celestial, porque creemos en un Dios que nos ama, porque creemos en un Dios que nos da esa vida eterna, que nos da esa gracia, ¿sí? Entonces, Él vino hacia nosotros. Él no estaba esperándonos en un lugar, Él está yendo hacia nosotros, ¿sí? Así Él nos pide que nosotros vayamos con aquellas personas que no lo conocen a dar esas buenas nuevas, a dar esa esperanza, a dar esa paz, ¿sí? Entonces, Él no es, como lo dicen, ¿cómo se dice? Algo así, no se me olvida la palabra. Él no solamente se queda con la gracia para Él o para unos cuantos. La gracia, como lo dice, es para todos, ¿sí? Entonces va a nosotros, nos llama y nos pide y nos da esa gracia, que nos da ese perdón, ¿sí? Y no solamente se queda con Él, sino Él nos enseña de su palabra y nos trae a Él, ¿sí? Entonces ahora vamos como tercero. ¿Cuál es la tercera cosa que nos dice esta escritura? Jesús respalda sus palabras de enseñanza y proclamación con actos de sanidad, ¿sí? En cada versículo que decía, ¿qué pasó con el paralítico que sanó ahí? Que lo pasaron por el techo, lo sanó, y toda acción que él hacía era con un propósito, y ahí lo dice. Jesús respalda sus palabras de enseñanza y proclamación con actos. No solamente eran palabras, sino actos directamente, ¿sí? Se nos dice que sana toda enfermedad y toda aflicción. Esto revela a un Dios que no se conforma con una pequeña mejoría. Él no va a venir a sanarnos parcialmente, Él nos va a sanar completamente, ¿sí? Y Él nos da de su amor, nos da de su sanidad, y su objetivo es que seamos restaurados completamente, que aprendamos de Él para ser restaurados completamente, no solamente una parte. Entonces es importante notar el orden en que se lleva a cabo este ministerio de Jesús. Lo vimos las tres partes. La primera, que recorrió todas las ciudades, no solamente fue a unos. La segunda, que estaba enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. Y la tercera,
que respalda sus palabras de enseñanza y proclamación con actos de sanidad. ¿Sí? Entonces, no solamente cuando Jesús sana está dando un testimonio físico o parcial, sino que espera en su totalidad en el reino de Dios. Entonces es importante ver el ministerio de Jesús. ¿Qué nos está dando ahí el ministerio de Jesús? Entonces esa es una gran revelación que nos da Dios. ¿Ok? Y en este versículo las acciones Jesús nos da un significado donde revela muchas cosas. Y vamos a Mateo 9:36. Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Sí? Entonces, dice que había multitudes, ¿sí? Pero ¿cómo identificó? Imagínense toda esa multitud. ¿Cómo identificó a esas personas que estaban agobiadas, a esas personas que estaban desamparadas, a esas personas que tenían algún malestar? ¿Sí? Él nos ve más allá y nos ve en todo momento. Entonces lo primero que vemos es que Dios nos ve y sabemos que alguna vez nos hemos sentido en esa multitud y que nadie nos ve. ¿Alguna vez nos hemos sentido que nadie está para nosotros o que nadie está ahí con nosotros? Pues Dios está siempre con nosotros. Dios siempre nos está viendo en nuestras acciones que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos día a día. ¿Sí? Entonces, así como la multitud no se convirtió en un obstáculo para Jesús ante las necesidades que ellos tenían, Jesús fue a esas personas, ¿sí? Y fue, y como dice, sanó, predicó. ¿Ok? Entonces, fue más allá y nos dice, respaldo las enseñanzas. ¿Ok? Entonces, nos dice en Mateo 35, voy a leérselos completo ahí, como lo dice, voy a recordarlo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispuestas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Entonces, como lo vemos ahí, pues dice que fue a ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver esas multitudes, tuvo compasión de ellas, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas, que no tienen pastor. Sí, entonces nos demuestra ahí que Él fue a todos. Pero ¿qué les dice Jesús a sus discípulos ahí? Ahí Mateo registra lo que Jesús dice directamente a los discípulos, que también está dirigido hacia nosotros. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Sí? Dice, pídanle en oración. Entonces, si vemos, ¿qué es lo primero que quiere transmitirles?
¿qué es lo primero que quiere transmitirles? La acción de que vayan no solamente a un lugar, que vayan a todas aquellas partes donde se requiera. Así nos dice a nosotros. Entonces, sabemos que una de las soluciones que nos da es que oremos, que le pidamos, pero no es la principal, ¿sí? Dice, por lo tanto, oren. Espero que no pasemos por alto y lo descartemos como bueno. Si oramos, pero realmente necesitamos es abordar la situación, ¿sí? Nos dice que oremos, pero no nos dice que nos preocupemos, porque Dios va a proveer. Él va a ir adelante, como lo decía ahorita nuestra hermana. Entonces, Jesús comienza aquí con orar. Es el énfasis de abordar esta misión, ¿sí? El primer paso es orar, ¿sí? Pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dé fuerzas, que nos dé conocimiento, que nos dé la palabra para llevar esas buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Entonces, la oración no es solo una cosa piadosa que hacemos para parecer justos, sino es algo en lo que participamos con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Es una participación real en lo que Dios ya está haciendo, ¿sí? Que dice, bueno, pues ¿por qué nosotros vamos a participar? Porque Él quiere que nosotros participemos. Las cosas ya se están haciendo, Él ya las está haciendo, pero Él quiere que participemos, así como Jesús murió por nosotros, nos dice que dejemos esa cruz, que tomemos nuestra cruz y dejemos todo aquello atrás, ¿sí? ¿Qué dice? Ponte las ropas, ponte los zapatos y sígueme. Como les decía a los discípulos, deja tu trabajo. ¿Qué le dijo a Mateo? Mateo era un recaudador, tuvo que dejar ahí todo. Le dijo ahora, no después. Entonces, vemos ahí, ¿por qué nosotros no oraríamos por más trabajadores? Para que Jesús, lo más importante, los trabajadores, ¿creen que es más importante para Jesús los trabajadores? No, porque eso Él ya lo está haciendo, ¿sí? Lo que es más importante, ¿sí?, es que nosotros participemos, que nosotros llevemos esa palabra, que nosotros caminemos a su lado. Entonces, el énfasis que Jesús ha puesto en esta oración está en los trabajadores, no en los resultados del trabajo. Por eso les digo, es en los trabajadores, no en lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ya está hecho. Entonces ahí depende de nosotros. Depende de nosotros en ir. Porque a lo mejor nos puede decir ir, nos puede llamar y nosotros no vamos. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Los discípulos están siendo llamados a parecerse a Jesús. Su misión se parecerá a la misión de Jesús en la forma en que Mateo registra esto. Comienza a emerger en el siguiente versículo. Dice, reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué dice ahí? Reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad de participar en lo que Él ya está haciendo, por medio de Él, ¿sí? Entonces aquí hay una pregunta capciosa. ¿Qué diríamos que los discípulos están llamados principalmente? ¿A qué están llamados? A participar.
Así nosotros estamos llamados a participar en la obra de nuestro Padre Celestial. No es obra de nosotros, es obra de nuestro Padre Celestial. Entonces, sabemos que todas aquellas personas que son afligidas o que eran sanadas, ¿sí? Él nos está dando esa autoridad para ir a sanar, para ir a hacer todo lo que nuestro Padre Celestial nos guíe, ¿sí? Entonces somos llamados al Señor. Él nos está llamando. Déjenme ver. Vamos en... Ok. Y luego más adelante nos describe en el versículo Mateo 10, del 2 al 4. Mateo describe, ¿sí?, ahí a los discípulos. No sé si lo tienen ahí. Mateo 10, 2 al 4. Si gusta leerlo, Betty, por favor. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Está el 4, verdad? Sí, ya está ahí. Gracias. Entonces ahí, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Describe los discípulos, pero es muy descriptivo. Así, en las escrituras anteriores, el ministerio de Jesús se describe textualmente qué es lo que hizo, a dónde fue. Y Dios no está preocupado, Dios está preocupado por la relación que tenemos con Él, por la participación que tenemos nosotros con Él y nuestra fe en Él. Él está preocupado por eso, por la relación que tenemos. Al participar nosotros estamos relacionándonos con Él, ¿sí? ¿Y qué nos dice aquí en estos versículos? Jesús estaba más interesado en la obra que debía realizar. Entonces, ¿por qué Mateo incluía esta sección del nombre personal de cada uno de los discípulos? ¿Por qué creen? Principalmente era porque describía los atributos distintos de su identidad, así como en las Escrituras describe los atributos de identidad de Jesús, de nuestro Padre Celestial, que lo refleja, ¿sí? Pero ¿qué más dice ahí? Los de los 12 discípulos. Ahí, a ver. Sí, los envió. Crea esa conexión de misión con Jesús, que era lo que les mencionaba. Y si ven, viene de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2 y no de 1 en 1? Porque nos dice que vayamos en relación con nuestro hermano, en relación como hermanos. Como nos dice que tengamos amor por el prójimo, nos dice que vayamos con nuestro hermano a predicar. Entonces, sabemos que Jesús envía a estos discípulos en esa misión. Entonces Dios está más interesado en que tú y yo crezcamos en el Señor y en nuestra participación misional. Él está más interesado en que cada uno de nosotros crezcamos, en que no nos quedemos ahí con lo que sabemos, en que lleguemos a esa estatura de Cristo y lleguemos a esa transformación total.
como les decía, Él no va a venir y va a sanarte a medias, o no va a venir y nos va a transformar a medias. Él nos va a transformar completamente. Entonces, sabemos que ahí describió a cada uno de ellos, ¿sí? Porque somos llamados, ¿sí? Describió a cada uno ahí, como lo decía, así como somos llamados al Señor como sus discípulos, también somos llamados unos a otros como hermanos y hermanas. La reconciliación y el compañerismo está implícito en el discipulado, ¿sí? Entonces, dice que dentro de todo el discipulado no solamente es relacionarnos con nosotros como hermanos, sino ir y llevar esas buenas nuevas. Entonces aquí nos dice Mateo, vamos a Mateo 10, ya para ir terminando. Mateo 10, 5 al 8. Ahí nos dice más todavía de esta misión que tenemos con Jesús. Porque si ven en Mateo 10, ¿dónde está? En la anterior. 10, no, ¿dónde está? Acá está. En la 10:1 dice, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad, ¿sí? Ahora de ahí, en el 10, 5, 8 dice, Jesús envió a sus 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces nos dice ahí completamente las instrucciones. Directamente Jesús les dio instrucciones específicas. No vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan con todo, con el pueblo de Israel, toda aquella persona, oveja descarriada. Sí, sí. Entonces, si vemos ahí, Él nos da instrucciones específicas, ¿sí? Así como instrucciones específicas que implica una descripción de la obra del apóstol. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que debemos, que este ministerio nos vamos a lo mejor lidiar con preocupaciones económicas, con asuntos de hospitalidad, con muchas cosas que podemos estar lidiando ahí. Entonces, así como también nos maneja la oposición de que surgía de proclamar el Evangelio, ¿sí? Entonces ahí nos dice que Jesús los estaba instruyendo, los estaba enseñando para que fueran. Entonces, ¿qué nos dice? Que también ese ministerio tiene límites. Hay ciertos límites. Y esos límites, pues ahí mismo lo decía, vayan con esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después cambia el límite en aquella escritura que dice. ¿Cuál es la que dice? Se expande a todas las naciones. Vayan y prediquen a todas las naciones. Entonces debemos de seguir ese ministerio, debemos de seguir ese
ministerio y escucharlo a medida de que avanzamos. Así como nosotros vamos avanzando en nuestra vida y vamos aprendiendo, así nosotros debemos de ir participando en cada oportunidad que nos pone nuestro Padre Celestial en que participemos. Entonces, Él está presente con nosotros y estamos en una relación dinámica y personal con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es aquí, en la relación que tenemos de aprendizaje, sino es con nuestro prójimo. Dios nos permite que nos relacionemos con aquellas personas y que mostremos más del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, como vemos ahí, Él está presente con nosotros y estamos en relación real y dinámica y personal con Él. Entonces, proclamemos que el reino de los cielos se ha acercado mientras se hacen obras que apuntan a esa proclamación. Entonces, como vemos, Jesús enumera varias obras de este tipo. ¿Cuáles son las obras? Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. No debemos de leer esto demasiado literal, sino que debemos de verlo con contexto de sanidad que trae el reino de Cristo. En formas más grandes y pequeñas podemos dar testimonio de este reino principalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que proclamar las palabras de Jesús para nosotros, junto con hechos grandes y pequeños, confirman estas palabras de Jesús. Déjenme ver. Entonces ahí me quedé ok. Entonces Él nos da estas instrucciones, ¿sí? Donde Jesús envió y donde nos dice en el primer versículo que les puse, ¿qué nos dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no solamente nos dice que vayamos con una limitación, sino nos da completamente el campo muy abierto. Entonces, lo que nosotros recibimos de gracia, hay que darlo de gracia. Hay que darlo a aquellas personas que no lo conocen. Entonces sabemos que por la gracia de Dios, este ministerio y la misión de Jesús nos da ese regalo y nosotros lo recibimos gratuitamente, lo que significa que no lo ganamos por nuestros propios méritos. Es un regalo que hay que recibirlo. Entonces Él nos llama, Él nos da ese llamado y como lo dice el tema, déjame les digo, aquí lo tenía, de tal maestro, tal discípulo. Y da un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Entonces, a medida que nosotros participamos en el ministerio de Jesús, viviendo diariamente y escuchando esas instrucciones que Él nos dio y recibiendo su gracia, crecemos con Él, crecemos a su lado, ¿sí? Para conocerlo mejor a Él, para conocer mejor al Padre, por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros crecemos más y cada vez que nosotros crecemos más, vamos a parecernos más a Él. Entonces, Él nos invita a que participemos dentro de su obra, dentro de su ministerio. Y no solamente nos dice, ven y participa, sino ya nos dio instrucciones específicas. ¿Sí? Y ya nos dice que proclamemos que viene su reino, que proclamemos que tenemos vida eterna con Él. Entonces, para pasar
a lo último, preguntémonos ahí, ¿cuál es la importancia de saber que Jesús es el Hijo de Dios de acuerdo a las acciones que Jesús hizo en la tierra? ¿Qué nos dice estas acciones acerca del Padre? Pues todas estas acciones, si ustedes leen un poquito más de las escrituras ahí y ven todos los pasajes, siempre a una palabra había una acción. Siempre lo hacía así Jesús. Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar del sermón, de esta lista y descripción de los 12 discípulos? ¿Qué podemos observar? Pues que era muy descriptiva, así como Mateo describió a cada discípulo. O sea, no dijo, le voy a poner el único, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Fue muy descriptivo. Así en las escrituras se describe todas las obras de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y describe todo el carácter de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué observamos ahí? Pues observamos que es muy específico, así como Jesús conoció a cada discípulo, así Jesús nos conoce a nosotros, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, nuestros sueños, todo nos conoce completamente, porque Él nos creó. Entonces, como vemos, las instrucciones de Jesús para el ministerio pueden cambiar a veces. Pues sí, a lo mejor pueden cambiar a veces, así como Él dio limitaciones y ahora después puso que era para todos. Vayan y prediquen, ¿sí? Como nos dice en la Gran Comisión. Entonces, sabemos que cuáles son las instrucciones que nos dio en este ministerio, que nos hace cambiar a nosotros. Porque ahí viene específicamente. Ahorita no, porque no lo pusimos, pero yo se los tenía ahí como instructivo específicamente, porque muchas veces es como cuando leemos un libro. Dice, pues es que en el libro decía que venían los 12 pasos para relacionarme con una persona. Y de hecho, si buscan, yo hace poquito leí un libro donde viene algo así y me dicen, es que ese libro es muy, muy valioso. Y yo dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Y muchas de las cosas que vienen ahí, y una muy importante dice que te relaciones con el prójimo, que obres de buena manera con el prójimo, que no critiques a ese prójimo, ¿sí? Que lo dejes hablar, que le des su lugar. Y si vemos, pues, ¿qué nos dice las Escrituras? Ama a tu prójimo. Entonces, no está lejos de lo que es lo que nos dice nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y a lo mejor otras personas ahí lo incluyen dentro de. Entonces, ¿qué ejemplos se nos ocurren en lo que las obras del ministerio confirman las palabras del ministerio? O en otras palabras, ¿de qué manera nuestra proclamación del reino puede ser confirmada por hechos específicos que apuntan al reino? ¿Sí? Pensemos nosotros.
¿De qué manera nuestra proclamación del reino puede ser confirmada por hechos específicos que apuntan al reino? Pues proclamar el reino, participar, ¿sí? Porque siempre, en todo lugar hay personas afligidas, hay personas que no tienen algún consuelo, esa paz que necesitan, ¿sí? Y todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de nuestro Padre Celestial, porque Él nos dio la vida y Él nos ama, ¿sí? Entonces, hermanos, los invito a que sigamos estudiando las Escrituras, a que nos llenemos de esas Escrituras que nos dan esa espada para cualquier situación, para cualquier momento que necesitamos, ¿sí? Porque es mejor estar más preparados, ¿sí? Y nos llama a esa misión con Jesús. No dice que nosotros solos, no dice que con Jesús. Y como lo vimos en los mensajes anteriores, Él va por delante. Él ya abrió camino. Él ya lo está haciendo. Pero Él nos invita a participar, ¿sí? Él nos invita a participar en todas esas obras que Él está haciendo. Entonces, hermanos, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, sigamos dando esa gracia, dando ese amor que Dios nos da, porque si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros somos diferentes. Todos somos diferentes, tenemos diferentes posibilidades, tenemos diferentes mentes, tenemos diferentes cuerpos, dones, y así nos ama nuestro Padre Celestial. Entonces cada uno, a lo mejor no seremos buenos en una cosa, pero en otra cosa sí. Y muchas de las cosas que yo le agradezco a Dios es que a veces uno se pone a pensar y dices, ¿por qué Dios me dio esto? Y nos lo da por una razón, para que lo llevemos, para que ayudemos con ese conocimiento, porque como lo vemos, no todos somos privilegiados en unas cosas, más en otras, ¿sí? Pero Él nos da completamente todo. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos participando en este ministerio con Jesús y seamos como ese gran maestro que es Jesucristo. Okay. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos.